etcétera, para relacionar elementos de la carretera. Entonces, por ejemplo, los elementos reiteros son las curvas y las rectas. Tiene que existir una relación entre la recta y la curva. Entonces, ese es el otro aspecto que debemos cuidar. Ahora, para terminar, obviamente las carreteras vamos a construir de acuerdo a la demanda que tengamos nosotros de usuarios en la carretera. Y para ese aspecto debemos efectuar estudios en proyecciones para ver cuántos vehículos van a incrementar hasta el año horizonte del proyecto. Entonces, normalmente un proyecto se diseña entre 20 a 30 años. Bueno, no se lo puede hacer más porque, bueno, usted sabe, la dinámica tecnológica que tenemos en estos tiempos hace que nos haga pensar qué sucederá de aquí a 30 años. ¿Los medios de transporte seguirán siendo los mismos o vamos a innovar? Entonces, fíjense ustedes, hay muchos detalles que obviamente nos vamos a generar y por esa razón tenemos que diseñar entre 20 a 30 años nomás. ¿De acuerdo? Y finalmente, la carretera puede ser construida en una calzada o en dos calzadas, que normalmente los vamos a denominar, si es una calzada, como carretera bidireccional, y si son dos calzadas, como carretera unidireccional. En todo caso, las bidireccionales tienen algún límite de tránsito, donde obviamente se va a hacer, digamos, el recorrido, donde no exista mucha demora en el recorrido, ¿no? O sea, no existan muchos vehículos, por una parte. Y en reemplazo de que, en caso de que la bidireccional ya esté presentando deficiencias en cuanto a tiempos de demora, entonces pasaremos a diseñar una carretera unidireccional, que significa que mínimamente tenemos que tener dos calzadas y obviamente el número de carriles dependerá de la demanda que nosotros vamos a tener. Entonces, eso es en definición una carretera. Y lo que he dicho lo tenemos en el párrafo que les muestro, ¿no? Como dice ahí, voy a volver a leer para que obviamente retroalimentamos lo que he querido explicar. Dice, la carretera es una infraestructura de transporte cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos en condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, ¿no? Con niveles adecuados de seguridad y comodidad. Puede estar construida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo a las exigencias, la demanda de tránsito y la clasificación funcional de la misma. Entonces, esa es, la definición de una carretera. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a percibir el proyecto de una carretera? Entonces, a esa pregunta la respuesta es la siguiente. O sea, nosotros debemos considerar y tomar en cuenta factores que obviamente inciden para la construcción de una carretera. Y esos factores que les estoy haciendo referencia son factores básicos, por lo que obviamente para pensar en construir una carretera tengo que hacer la revisión de cada uno de esos factores para ver obviamente que el proyecto que voy a generar tenga la aquiescencia y tenga obviamente el mecanismo de gestión adecuado. En ese sentido, entonces, el primer factor que vamos a tomar en cuenta son los factores institucionales. O sea, acá tiene que ver mucho la definición de lo que es un proyecto. Ustedes saben que un proyecto nace con una idea. Luego, esa idea se va plasmando en un perfil de proyecto. En ese perfil de proyecto yo incluyo todas las posibles soluciones
a la idea que me he planteado. Y una vez que evalúe el perfil de proyecto, entonces entramos a un diseño de prefactibilidad para ver, bueno, en todo caso, si económicamente, si socialmente y técnicamente el proyecto es viable, ¿no? Y finalmente, si logramos los parámetros sociales, económicos, técnicos, etcétera, entonces entraremos recién a un diseño final, ¿de acuerdo? Esa es la secuencia de un proyecto que debemos, obviamente, ubicar. A ver, a manera de ejemplo, si nosotros tenemos, por decirles algo, un proyecto de una comunidad con una capital de municipio, entonces lo primero que tengo que hacer es generar un perfil de proyecto que obviamente va a ser evaluado en el municipio. Luego, el municipio ese perfil lo va a evaluar y la mejor alternativa lo va a enviar como un otro perfil a la gobernación. La gobernación va a volver a evaluar y como consulta lo va a enviar a la ABC. La ABC va a evaluar y obviamente si las evaluaciones son positivas, entonces va a autorizar a hacer un estudio de prefactibilidad, donde se van a ver dimensiones, repito, sociales, económicos, técnicos, etc. Y una vez que esté aprobado, o sea, el proyecto va a superar la parte de prefactibilidad, entonces en nuestro país lo que se hace es, obviamente, financiar, o sea, buscar el financiamiento del proyecto. Entonces, buscando el financiamiento del proyecto, ya podríamos relativamente asegurar que nuestro proyecto va a ser cumplido. Entonces, eso es lo que obviamente tenemos que tomar en cuenta. O sea, como se habrán dado cuenta ustedes, hay niveles en los cuales tenemos que aprobar el proyecto, ¿no? En todo caso, todo esto se rige en función de un esquema que obviamente está escrito en la Constitución, ¿no es cierto? Obviamente, también es importante esto de las necesidades que podamos tener nosotros, ¿sí? A nivel nacional y geopolítico. Y todo eso tiene que inscribirse siempre en los planes de desarrollo y fundamentalmente, si se trata de carreteras, en los planes sectoriales de transporte, ¿no? Entonces, ese es más bien, perdón, el esquema con el cual nosotros tenemos que abordar los factores institucionales. Luego vienen los factores operacionales. En todo caso, para que yo vea el tipo de carretera que tengo que construir, obviamente me tiene que interesar de sobremanera la demanda que podría tener para hacer el proyecto de esa carretera. Entonces, por una parte, podríamos anexar el proyecto indicando que se trata de un proyecto de mejoramiento. En realidad, en nuestro país, la mayor cantidad de proyectos que se están haciendo en la actualidad son más proyectos de... ¿Por qué? Porque están mejorando estándares en principio y luego están mejorando, obviamente, la capa de rodadura. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando digo están mejorando estándares, o sea, están adecuando a la normativa del diseño geométrico de carreteras, por una parte, precisamente para dar seguridad y comodidad, y por otra parte, están mejorando la parte estructural de la carretera, de tal manera que esa carretera tenga mayor duración, tenga pocos gastos en cuanto a mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿No? Pero eso, repito, lo principal es que primeramente tenemos que estudiar la demanda, ¿no? Entonces, aquí en el párrafo podemos denotar lo siguiente. Obviamente, hay que considerar algunos parámetros para hacer el diseño de una carretera, como son el volumen y características del tránsito inicial
y futuro. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente el tránsito inicial yo puedo estudiar, o sea, puedo ver las diferentes técnicas, como por ejemplo son los aforos. Puedo aforar la cantidad de vehículos que circulan en la carretera y ese va a ser mi tránsito inicial. Pero ustedes saben, en países como el nuestro, los crecimientos siempre son positivos, o sea, puede ser un crecimiento exagerado, digamos, o puede ser un crecimiento mínimo. De todas maneras, eso se cuantifica con números, ¿de acuerdo? Entonces, en función de ese crecimiento y un comportamiento de crecimientos anuales que hayamos tenido, entonces tenemos que hacer proyecciones para ver si durante la vida útil del proyecto, obviamente, cuántos vehículos vamos a tener nosotros para satisfacer sus necesidades. Entonces, en función de eso, yo tengo que hacer el diseño de mi carretera, ¿ya? Y eso es importante. El otro parámetro es la velocidad. Obviamente, hay diferentes tipos de velocidades que lo vamos a estudiar en el capítulo 4, ¿ya? Y esas velocidades, obviamente, tenemos que, sobre todo, cuidar en lo que respecta a la velocidad de operación. Una velocidad de operación es la velocidad promedio que tarda un vehículo en recorrer un tramo de una carretera. Pero en el intermedio de esa carretera pueden existir, obviamente, algunas dificultades. Y eso sucede muchas veces en algunas carreteras, o sea, por ejemplo, en la carretera Oruro-La Paz, que es el mejor ejemplo, ustedes saben que tenemos terreno llano y terreno ondulado para llegar a La Paz. Pero cuando llegamos a La Paz, o sea, en este caso, no a la ciudad precisamente, sino a una ciudad intermedia como es el Alto, ahí tenemos muchas dificultades de tránsito, ¿no es cierto? Entonces, ahí nacen los problemas. Por eso es que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta las velocidades de operación. En función de esa velocidad, vamos a saber si la carretera está o no está colmatada. Entonces, si obviamente es exagerado el tiempo que tarda un vehículo en desplazarse de un punto a otro, entonces necesariamente tendremos que buscar alguna otra solución de tránsito para resolver el problema, ¿no? Entonces, también debemos siempre cuidar al usuario y a la comunidad, ¿no es cierto? O sea, lo que no se quiere es que las carreteras atraviesen poblaciones intermedias por la mitad del pueblo, ¿no es cierto? Porque eso significa en muchos casos un peligro para los mismos usuarios. Entonces siempre hay que pensar en hacer las circunvalaciones y en desviar. Pero bueno, ustedes saben igual nomás en el tiempo, porque una carretera significa un polo de desarrollo, igualito nomás la población hacia la carretera se va a trasladar, ¿no? Ese es un fenómeno que vemos en nuestro medio, por ejemplo, ¿no? Y también el otro aspecto que hay que tomar en cuenta es la relación con otras vías. Bueno, felizmente, digamos, como les comentaba hace rato, el ferrocarril hoy por hoy sufre, digamos, una caída de operaciones. Entonces, no hay mayores dificultades, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, antes había el tránsito de trenes Oruro-La Paz, hoy ya no existe, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, situaciones como esos se han presentado en muchas poblaciones. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. El otro factor a tomar en cuenta son los factores físicos. Obviamente, como ingenieros que nosotros somos, entonces tenemos que tomar muy en cuenta estos factores físicos. En este caso, primero vamos a leer el párrafo que dice y luego un poquito vamos a ampliar. Dice, está relacionado con la naturaleza, que imponen limitaciones al diseño, como son el relieve, la hidrografía, la geología, la climatología.
en la zona de proyecto. Cuando nos referimos al relieve, es importante, ¿ya?, que nosotros definamos en qué tipo de terreno vamos a ubicar el proyecto. Puede ser un terreno llano, puede ser un terreno ondulado o puede ser un terreno montañoso. Entonces, en terreno llano, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que cuidar más? La cuestión del drenaje, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer. En un terreno ondulado, tengo que cuidar la separación de rasantes, o sea, la intersección de rasantes, ¿ya? Eso tengo que cuidar. Y en un relieve montañoso, ¿qué tengo que cuidar? Las pendientes, que no tenga muchas pendientes máximas para que el desempeño de los vehículos sea a las velocidades de diseño que nosotros hemos efectuado. Entonces, por eso es importante este factor físico. En cuanto a la hidrografía, ustedes saben que una carretera tiene más desarrollo longitudinal que transversal. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que atravesar muchos elementos naturales, como por ejemplo son las quebradas, son los ríos, etcétera, etcétera. Y a nosotros nos interesa de sobremanera porque para construir alguna obra de arte que haga que se supere el problema, entonces tenemos que tener conocimientos de cómo está obviamente conformada la hidrografía. Si tenemos bastante pendiente, casi los ríos originan rectas, o sea, en su trayecto del agua, y si tienen pendientes mínimas, van generando meandros, como sucede, por ejemplo, en la parte baja de nuestro país, en el oriente, ¿no? Entonces, todas esas cosas debemos conocer nosotros y obviamente adecuar las infraestructuras más recomendables en ese objetivo. La geología, ese sí es un factor demasiado importante. Necesariamente nosotros tenemos que jugar con suelo para estructurar nuestra carretera. Entonces, ustedes saben que hay sectores bastantes, digamos, que generan bastantes problemas, como pueden ser lugares donde hay acuíferos. El agua, desde ahora tienen que grabarse que es el elemento nocivo de la construcción. Claro que para nuestra vida es el elemento vital, pero para la construcción obviamente es algo muy, muy especial, ¿no? Entonces, las conformaciones geológicas resultan ser demasiado importantes, porque a través de esa conformación, obviamente, vamos a hacer diseños, por ejemplo, de taludes, si es que tenemos corte. A partir del componente geológico que existe en la zona, vamos a ver si son muy convenientes usar en terraplenes para estructurar la carretera, etcétera, etcétera. O sea, no debemos descuidar, claro que nos interesa ver los tipos de suelos que existen, pero cuando hacemos los diseños respectivos, entramos en el campo de la geotecnia. Y obviamente en eso también tenemos que tener la capacidad suficiente de poder hacer los diseños respectivos, ¿no? Y finalmente la climatología. Eso es importante porque yo tengo que conocer, por ejemplo, qué temperaturas máximas y mínimas tengo en la zona. Por ejemplo, si se trata en el altiplano, en nuestro departamento, las mínimas son un riesgo obviamente muy grande. Si es que, por ejemplo, se trata de que voy a construir un pavimento rígido con hormigón hidráulico. Entonces, fíjense ustedes, entonces hay detalles que tengo que conocer. También me interesa mucho la parte de las precipitaciones pluviales o fluviales que tenemos en el lugar donde vamos a empezar la obra. Si es un lugar muy lluvioso, obviamente tendremos que tener el cuidado respectivo de, sobre todo, controlar muy bien las partes de la compactación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos detalles los tenemos que ver nosotros como ingenieros. Pasamos al cuarto factor y se refiere a los factores humanos y ambientales.
Empezaremos por los humanos. Necesariamente un proyecto de carretero, en este caso, debe ser justificado tanto socialmente, económicamente y técnicamente. Y cuando hablamos del factor humano, estamos entrando en el factor social. Entonces, es importante que nosotros, obviamente, conozcamos su actividad socioeconómica de los habitantes que se van a beneficiar con el proyecto. Entonces, eso implica automáticamente que tenemos estudios socioeconómicos, ¿de acuerdo? Por una parte. Por otra parte, ya necesariamente nosotros tenemos que respetar la idiosincrasia de los pueblos. O sea, no podemos imponer algunos criterios que obviamente, digamos, vaya en contra de lo que ellos creen, que ellos tienen como situación importante, etcétera, etcétera. Entonces, eso es por eso que los proyectos actuales siempre necesitan de una coordinación de ambas partes, de tal manera que ustedes puedan adoptar, digamos, la opción más conveniente, que obviamente favorezca al proyecto por una parte y favorezca también a los usuarios o a los beneficiarios del proyecto. Y en la cuestión ambiental, ustedes saben, hoy por hoy, ninguna construcción civil se puede hacer sin haber elaborado una ficha ambiental. Entonces, les quiero comentar que en proyectos carreteros, obviamente los impactos que se dan son mucho más fuertes que en otro tipo de obras. Entonces, ¿y por qué es importante que obviamente tomemos muy en cuenta este aspecto? Porque los daños que vayamos a ocasionar con el proyecto tenemos que mitigar. Y muchas veces en algunos proyectos se han olvidado de incluir en el presupuesto las obras de mitigación. Ese es un detalle muy importante y como les digo, en la parte ambiental no podemos nosotros absolutamente descuidar, ¿no? Entonces, el párrafo y lo que está en concreto dice se relaciona con los rasgos distintivos de la comunidad que se quiere servir y el ambiente circundante. Los principales son la actividad económica de la zona de influencia, el uso de la tierra, la idiosincrasia de los usuarios, y peatones, el impacto estético y los efectos ambientales, ¿no? De esa forma, entonces, tenemos el factor humano y ambiental. Y para terminar esto de los factores, entonces vamos a ver el factor costo. En proyectos carreteros, a diferencia de otros tipos de proyectos que puedan ser en obras civiles, en obras de riego, etcétera, el factor costo es muy importante estudiarlo bajo 3 puntos de vista. El primero se refiere a la preinversión. O sea, fíjense, ya les he indicado de qué manera se va gestando un proyecto y son varias etapas las que tiene que pasar. Y a eso lo podemos, digamos, llamar la etapa de preinversión. Luego tenemos la etapa de la inversión, que sería en este caso la construcción de la carretera misma. Y finalmente tenemos el factor de mantenimiento. O sea, una carretera necesariamente se mantiene desde el primer día en que entra en operación. Entonces, eso además significa que nosotros en las primeras etapas de la carretera tengamos que planificar de qué manera vamos a hacer ese servicio. Entonces, por esa razón es importante tomar en cuenta en carreteras lo que va a significar el mantenimiento. ¿Ya? Entonces, acá dice el resumen de lo que les he comentado. El costo de una carretera siempre debe ser optimizado, aunque ese término es nominal, jóvenes, porque es completamente complicado optimizar el diseño de una carretera, ¿ya? Y debe ser asociado
la categoría del proyecto, que comprende 3 acápites importantes: costo de inversión, operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos tomar en cuenta. Muy bien, entonces, cuando nosotros empecemos a efectuar un proyecto de una carretera, necesariamente debemos pensar en estos factores que hemos descrito. Claro que en algunos proyectos, algunos elementos son más, obviamente, más significativos que los otros, y en otros serán a la inversa de repente. Pero de todas maneras, no hay que olvidarse de los 5 factores que nosotros hemos descrito. Bien, con eso, digamos, hemos hecho una introducción y una definición de lo que significa hacer un proyecto de una carretera. Ahora, para que ustedes obviamente se ilustren con conocimientos de una clasificación, básicamente esa clasificación la vamos a hacer en función de una clasificación a nivel Bolivia, ¿ya? De todas maneras, hablando de clasificaciones, en nuestro país hay 2 clasificaciones en las carreteras, que son las administrativas y la clasificación funcional. Entonces, vamos a empezar con la clasificación administrativa, ¿de acuerdo? Entonces, en Bolivia tenemos esas 2 clasificaciones a considerar. En términos globales, digamos, la clasificación administrativa se refiere a qué institución se va a hacer cargo de la carretera o camino. Concretamente, ¿quién va a hacer el mantenimiento de la carretera o del camino? Y en la clasificación funcional, obviamente, vamos a ver los diferentes tipos de carreteras y caminos que existen. Y obviamente tenemos que hacer nosotros un diseño en función de esa clasificación para satisfacer la demanda que podríamos tener. Bien, empecemos entonces esa clasificación administrativa, ¿ya? Y esta clasificación administrativa ha sido elaborado, digamos, el año 98 a través de un decreto supremo, ¿sí? Y ese decreto supremo establece la siguiente clasificación, o sea, la red vial fundamental. Entonces, esta red vial fundamental, ¿a cargo de quién está? Está a cargo de la ABC, ¿no? Todos conocemos la ABC. Entonces, ella es la encargada, en este caso, de mantener, mejorar, ampliar, etcétera, etcétera, todos los casos que se tengan que afrontar para el buen funcionamiento de la carretera. Y el otro aspecto importante son sus competencias. O sea, ¿qué cosas tiene que hacer sobre esas carreteras importantes de la red vial fundamental? Una primera competencia es vincular las capitales políticas de los departamentos. Ustedes saben que en nuestro país tenemos 9 departamentos. Podríamos indicar que la parte occidental, digamos, ya ha sido, digamos, en este caso, trabajado en ese sentido, pero la parte oriental, especialmente la parte nororiental, todavía está en la fase de implementar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, fíjense, no estamos tan bien, digamos, en carreteras, ¿no? A pesar de que en los últimos años se han estado, digamos, gestando muchos proyectos, pero todavía faltan muchos más, así que trabajo en carreteras siempre va a existir. Ahora, la otra competencia. Ustedes saben que Bolivia es un país mediterráneo, lastimosamente, y eso hace que tengamos varias fronteras con diferentes países, ¿no? O sea, a ver, recorreremos de norte a sur por la parte oriental y terminamos en la occidental. Al norte, obviamente, tenemos como frontera al Brasil,
Al este, en gran parte, tenemos también al mismo Brasil, y hacia el sur tenemos el Paraguay. Al sur tenemos, obviamente, la Argentina, que sería lo más resaltante. Al oeste tenemos Chile y Perú, ¿sí? Entonces, esos son, digamos, en este caso, nuestros vecinos, y lo que tiene que hacer siempre, o sea, siempre conviene, en todo caso, conectarnos con países limítrofes. ¿Por qué? Por ejemplo, para satisfacer el proyecto interoceánico, necesariamente necesitamos conectarnos con nuestros países vecinos, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las razones por las que la ABC también tiene que estudiar ese tipo de proyectos que se conecten con países limítrofes. Ahora, el otro aspecto que también debemos tomar en cuenta son los puntos adecuados de conexión ya en la red vial fundamental. Miren, les relato esto. Cuando se creó el año 98 el decreto supremo, se habían hecho 17 rutas, o sea, se habían clasificado en 17 rutas. Hoy por hoy estamos ya sobre los 48 rutas aproximadamente, y eso va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, acá tal vez vale la pena hacer alguna referencia fundamentalmente de nuestro departamento. Por nuestro departamento, por ejemplo, pasan la ruta 1, la ruta 4, la ruta 6, la ruta 12, la ruta 37, y no me acuerdo bien qué ruta es la que va hacia el sur y pasa por Salinas, o llega hasta Salinas, no me acuerdo el número. Pero son esas 5 rutas que tenemos, obviamente, en nuestro departamento. A ver, vamos a describir una ruta. Empecemos por la 1, por prioridad, digamos, ¿no? La 1, por ejemplo, empieza en el Desaguadero, pasa por La Paz, pasa por Patacamaya, pasa por Oruro, pasa por Chayapata, pasa por Potosí, pasa por Tarija y termina en Bermejo. Esa es la ruta 1, ¿ya? La ruta 4, por ejemplo, empieza en Tambo Quemado, pasa por Patacamaya. Se confunden las dos rutas, la 1 y la 4, entre Patacamaya y Caracollo. Bueno, después desvía hacia Cochabamba, Cochabamba-Santa Cruz, Santa Cruz, Puerto Suárez, ¿no? Entonces, fíjense, esas rutas son extremadamente largas, ¿sí? Sobre los 1000 kilómetros aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, la otra ruta, la 6. La 6 empieza, fíjense, ahí vamos a ver un punto de conexión. Empieza en Machacamarquita, obviamente acá cerquita, a unos 20 kilómetros de nuestra ciudad. Entonces, pasa por Huanuni, pasa por Yayagua, se va por el norte de Potosí, por Ocurí, por... wow, se me olvidó los nombres ya, llegando hasta Sucre, pasa Sucre, ingresa a los valles chuquisaqueños como son Padillas, Sudañes, Tomina, y se desplaza hasta Monteagudo. Todavía sigue pasando la misma ruta y bueno, pasa hasta el cruce Ipati, donde se intersecta con la carretera Santa Cruz y Acuiba. Pero de ahí continúa hasta la frontera con el Paraguay. Entonces, esa ruta 6 también es de una dimensión bastante considerable. Claro que en Oruro tenemos simplemente alrededor de unos 70 kilómetros, nada más, y el resto corresponde a los departamentos de Potosí, Chuquisaca y en parte Santa Cruz. Entonces, fíjense, eran muy largos. Mientras que la ruta 12 ya empieza, por ejemplo, precisamente Caihuasi. Entonces, ahí empieza la ruta 12, pasa por Oruro, Toledo, Ancarabi, Huachacalla, Zabaya y Pisiga, ¿no? Que son alrededor de un poco más de 200 kilómetros.
Entonces, obviamente, esa es la ruta número 12. La ruta 37, por ejemplo, el punto de conexión empieza en Ancarabi, pasa por Turco, Cosapa y se integra a la carretera que va, o sea, en este caso a la ruta número 4, que empieza en Curahuara de Carangas, ahí se integra a la ruta número 1. Entonces, y así, ¿no? O sea, fíjense ustedes, las rutas están ubicadas en diferentes magnitudes y sobre todo, digamos, acá no existe, digamos, la prevalencia de departamento, o sea, los departamentos no tienen sus propias carreteras, sino todo corresponde a la red vial fundamental. Luego tenemos lo que hace rato hacíamos mención, las condiciones de protección ambiental, ¿no? Entonces, eso es lo que necesariamente, repito, nosotros viendo algunos proyectos y observando las fichas, en este caso ambientales, perdón, entonces siempre vamos a estar en nivel 2, en nivel 3, ya nunca casi en nivel 4. Entonces, cuando hablamos de nivel 3 y 2, necesariamente tenemos que pensar en obras de mitigación. Luego tenemos las redes departamentales. Estas redes departamentales tienen la tuición de las gobernaciones, que al principio, cuando todavía habían las prefecturas, eran pues los SETCAN o SETCAN, sobre todo, como dice ahí. De eso, obviamente, en Bolivia han quedado solo 2 SETCAMs, que son la de Tarija y la de Cochabamba. Los otros, obviamente, han perecido. Bueno, a ver, vamos a hablar de nuestro departamento. Claro que actualmente existe, pero ha entrado ya en tuición de la gobernación. ¿Por qué? Porque la capacidad de mantenerse es pues relativamente muy alto. Además de dónde se han conformado los SETCAMs, de lo que quedó del Servicio Nacional de Camino. Obviamente en el Servicio Nacional de Caminos se tenía una maquinaria. Claro, parecía que la maquinaria iba a subsistir indefinidamente y no es así. Y ustedes saben bien, ¿no? Que todo equipo, maquinaria, etcétera, tiene una vida útil. Y ahí empieza el problema, ¿no es cierto? Y creo que en nuestro departamento más se ha tenido ese problema, ¿no? Que no se ha podido regenerar en este caso en equipo, en maquinaria, etcétera, etcétera. Y bueno, felizmente en Oruro, digamos, tenemos nomás una buena red caminera. Entonces, bueno, la cantidad de trabajo también ha disminuido, etcétera. O sea, factores que obviamente han ido influyendo para que tenga muchos problemas nuestro SETCAN en nuestro departamento. Pero veamos lo que son las competencias. Repito, no han desaparecido por completo, los más, digamos, se han anexado a sus gobernaciones, ¿ya? Entonces, ustedes saben que la gobernación es un gobierno departamental y obviamente puede, y uno de sus brazos de desarrollo obviamente es la comunicación, ¿no? Y esa comunicación siempre va a ser a través de caminos o de carreteras, ¿no? Entonces, lo que se busca en un SETCANS es la integración departamental, ¿ya? Pero ojo, cuando decimos integración departamental, no quiere decir que vamos a unir directamente con caminos separados, por ejemplo, capitales de provincia o capitales de... Permítanme un ratito. O capitales de municipio, perdón. Entonces, la recomendación global es de que todos en lo posible tratemos de comunicarnos a través de la red vial fundamental. A ver, les pongo un ejemplo. Por decirles algo, el municipio de Chayapata.
O sea, cómo se conecta con su capital de departamento a través de la red vial fundamental y la ruta 1, ¿no es cierto? A ver, otro municipio. A ver, el municipio de La Ribera, digamos, un municipio bastante pequeño. Obviamente, el municipio de La Ribera, a través de un camino, se conecta a la ruta número 12, que va entre Huachacalla y Zabaya. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? O sea, esa integración departamental tiene que tener como tronco básico la red vial fundamental, ¿ya? Entonces, y así, repito, de esa forma tenemos que planificar el resto de los enlaces que son necesarios. Como dice ahí, ¿no? La conexión con la red vial fundamental, eso es lo básico. Caminos colectores que pasan cerca de las zonas productivas permitan una conexión corta a través de los caminos municipales, llevando la producción a los centros de consumo. A ver, en esta parte podemos comentar algo. Ustedes saben que nuestro departamento es básicamente minero, ¿no es cierto? Entonces, hay una carretera que se ha construido, pero que tiene esa carretera más servicio de la actividad económica del lugar. Me estoy refiriendo concretamente a la carretera Popó-Antequera, ¿no? O sea, ¿qué es Antequera? Antequera es un centro minero que tiene producción minera, ¿no? Obviamente ahí está incluido Bolívar también. Entonces, fíjense, solamente la carretera hace servicio para esa producción de minerales que se tiene, hasta la población de Popó, porque Popó, digamos, es un punto intermedio en la ruta número 1 entre Oruro y Chayapata, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, también es importante considerar a las zonas productivas, ¿ya? Bien, el otro aspecto que tiene que tomar en cuenta es la vinculación de capitales de provincia, en principio. Bueno, cuando se creó este decreto supremo, no habían todavía los municipios, recién estaban, digamos, entrando en su auge, y por eso que solo se habló de las capitales de provincia. En realidad, esto, en la realidad ya ha cambiado, ¿no? O sea, la vinculación ya tiene que ser ahora entre las capitales de municipios, ¿no? Que es lo más importante como eje de desarrollo en el área rural. Pero, como dice ahí la última parte de este párrafo, siempre en lo posible queriendo usar la red vial fundamental. Ahora, el otro aspecto que toma en cuenta es la conexión con los sistemas de transporte. Pero si se dan cuenta ustedes, los sistemas de transporte, bueno, se nos han reducido en vez de ampliarse, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, antes había bastante conexión, ¿no? El ferrocarril era un medio muy importante, o sea, generalmente las importaciones de Oriente, de la China, del Japón, etcétera, se los hacía por barco hasta los puertos de Antofagasta, Iquique, y de ahí obviamente se transportaba en tren, ¿no? Por eso era importante. Pero eso obviamente hoy por hoy ha desaparecido, ya no existe ese medio de transporte. Todo es transporte vehicular. Y finalmente los criterios de la parte ambiental que ya hemos hecho referencia. Finalmente tenemos las redes municipales. Bueno, su nombre lo dice, están a cargo de los municipios. Ya. Obviamente, si nosotros comentamos de los municipios, desde luego que son los polos de desarrollo, digamos, o los centros, no los centros en sí, ya las instituciones de desarrollo, pero el problema son sus economías, ¿no? Tampoco tienen economías muy bonancibles ellos, y las más de las veces, y como ustedes se están enterando hoy día, todos los municipios están atravesando serios problemas porque
Por la pandemia, obviamente, sus presupuestos han sido muy alterados y sus proyectos han quedado, digamos, al olvido, ¿no? Entonces, ese es un problema bastante serio para los municipios. Ahora, yo no conozco, bueno, por lo menos en nuestro departamento, que un municipio haya financiado, digamos, un camino. No conozco. O sea, es difícil. ¿Por qué? Por el costo que tiene y significa, obviamente, construir caminos y carreteras, fundamentalmente. ¿Ya? Pero ahora vamos a ver las competencias de los municipios. Dice ahí, son caminos alimentadores de la red departamental y fundamental. Igual, ¿no? O sea, el mismo criterio. Repito lo que ya he insistido en el anterior caso. Todos los caminos, en lo posible, tienen que tratar de conectarse con la red vial fundamental. Entonces, de tal manera que eso obviamente va a resultar más económico para la construcción del camino fundamentalmente y que de alguna manera van a tener mejor servicio, ¿no es cierto? Entonces, ese es un detalle importante. Ahora, dentro de las políticas que los municipios optan, fíjense, es querer vincular poblaciones rurales entre sí, que podrían ser en algunos casos comunidades o algún centro de producción, ¿no es cierto? En principio a la capital de provincia y después de la capital de provincia a la capital de departamento. Creo que eso es una actividad, obviamente, que se cumple a cabalidad fundamentalmente en nuestro departamento. Y el otro aspecto es siempre la parte ambiental, ¿no? No podemos descuidar la parte ambiental, ¿sí? Porque al hacer impactos muy fuertes podemos inclusive poner en riesgo, ¿no? Los usos y costumbres, por ejemplo, del criado de ganado, digamos, ¿sí? Entonces, esos detalles hay que verlo y obviamente hay que tomarlos muy en cuenta. A ver, a manera de ejemplito. Si yo tengo un bofedal, o sea, ustedes conocen el altiplano, muchos de ustedes conocen. Las fuentes de agua normalmente están en los bofedales, ¿sí? Si yo voy a deshacer un bofedal, obviamente el acuífero va a desaparecer, ese es el fenómeno. Entonces, si yo hago desaparecer un bofedal, ¿con qué agua van a sustentarse el ganado? ¿Con qué agua? Obviamente se van a regenerar las plantas. Entonces, fíjense ustedes, hay muchas acciones que obviamente pueden resultar contraproducentes, ¿no? Por eso es que tienen que tener cuidado. Bien, entonces esa sería la clasificación administrativa y pasaríamos a ver la clasificación funcional. Repito entonces, la clasificación funcional tiene que ver básicamente con los tipos de carreteras que se pueden construir bajo ciertas recomendaciones que básicamente son las velocidades y los tipos de terreno. Entonces, empecemos a hacer la descripción. En principio, vamos a ver que la clasificación funcional divide en dos grupos importantes, como son las carreteras. Estas carreteras pueden ser autopistas, autorrutas o carreteras primarias, ¿ya? En todo caso, en nuestro país no tenemos autopistas, no tenemos autorrutas, pero sí tenemos primarias de dos calzadas, como son las dobles vías, ¿no? Que están construyendo hoy por hoy. Entonces, esa es una carretera primaria, ¿de acuerdo? Luego tenemos los caminos, que pueden ser colectores. Obviamente, las dimensiones o los desarrollos de los colectores son relativamente más cortos, ¿ya? Y normalmente estos colectores los han ido construyendo en las áreas suburbanas de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. A ver, a manera de ejemplo, un colector podría llamarse, por ejemplo, la avenida 6 de Marzo en el Alto. Otro colector podría ser la Blanco Galindo en Cochabamba.
y otro colector puede ser la doble vía La Guardia en Santa Cruz, ¿no? Entonces, esos son obviamente caminos colectores. Luego tenemos los locales y finalmente los de desarrollo, ¿ya? Vamos a empezar entonces con las carreteras, vamos a ingresar al criterio de clasificación que tienen tanto las carreteras como los caminos. Entonces ahí pueden ver ustedes, dice, ¿no? Cada categoría se subdivide según los siguientes criterios: velocidad y tipo de terreno. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a dividir, o sea, a manera de retroalimentar. En carreteras consideramos 3 tipos de carreteras, aunque en otras normativas clasifican hasta en 4, ¿ya? Pero en nuestro país tomamos 3 tipos de carreteras, digo, de terrenos, perdón. Entonces, este es el terreno llano, jóvenes, es un terreno casi plano, ¿no? Inclusive, pero puede variar hasta una pendiente de más o menos 3%, ¿de acuerdo? Luego tenemos el terreno ondulado, ¿sí? Donde obviamente son las faldas de los cerros más bajos y obviamente esas pendientes pueden variar entre el 3 al 6%, ¿no es cierto? Entonces, con algún otro criterio, obviamente con criterios constructivos, desde luego que tenemos que evitar la mayor cantidad de cortes y terraplenes para no, en este caso, incidir en el costo de la carretera, ¿no? En ese tipo de terrenos. Y finalmente tenemos el terreno montañoso, ya, pero aquí hay un detalle que quiero que tomen en cuenta. Dice, está constituida, perdón, mejor leeré. El trazado salva desniveles considerables en términos absolutos. La rasante del proyecto presenta pendientes sostenidas del 4 al 8%. Ahora sí, ahí me voy a quedar un ratito. Ese 4 al 8% no significa ya que es la inclinación del terreno o del cerro, sino significa la inclinación de la rasante. ¿De acuerdo? La inclinación de la rasante. En otras palabras, nos están diciendo que la pendiente máxima que deberíamos usar en una carretera o en un camino es del 8%. ¿De acuerdo? Y no usar más, aunque algunas normas, obviamente, por cuestiones económicas, inclusive se disparan hasta un 15%. Pero eso significa que las velocidades para esas pendientes tienen que ser bajas. ¿De acuerdo? Y lo que queremos es que las carreteras siempre sean funcionales. Y esa funcionalidad se logra en función de una velocidad, digamos, a partir de unos 60 kilómetros hora, hasta 80, 120 kilómetros hora. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero que tomen en cuenta. Y un poco, digamos, yéndonos a la otra parte. Esta clasificación es de las carreteras en el área rural. No es lo mismo percibir lo que tenemos en nuestro medio. Por ejemplo, a ver, en nuestra ciudad, para ser más preciso. En nuestra ciudad, por ejemplo, tenemos algunas calles que obviamente tienen pendientes de hasta un 30, 40%, ¿sí? Pero eso no es, o sea, bajado al 8%, no. ¿Qué es lo que pasa en nuestras calles? Obviamente, la velocidad de tránsito en el área urbana no pasa de 15 kilómetros hora, o no tiene que pasar. Excepcionalmente en avenidas con cierta comodidad podemos aceptar velocidades de hasta 40, no más, o sea, no hay más velocidades. Entonces, si nosotros implantamos una pendiente de qué sé yo, por decirles algo, un 20% en una calle, obviamente eso es permitido. ¿Quién lo regula eso? Es el plan regulador, ¿no es cierto? Entonces, pero yo les digo, ese es el justificativo, que no tienen que imponer esa pendiente del 8% en calles urbanas. Eso puede ser mucho más. A ver, por ejemplo,
Esta calle a mí me da miedo, o sea, no sé si ustedes la conocen. A ver, una de ellas es la Santa Bárbara, entre la Pagador y la Velasco Galvarro. ¿Cuánto dependiente le dan a esa calle? Yo estimo que está sobre el 40%. Entonces, fíjense ustedes, es una pendiente fuera de serie, ¿no es cierto? En algunos casos más lo usan de bajada, pero hay otros vehículos que sí también lo usan de subida. Y peor todavía es en la misma Santa Bárbara, entre la Pagador y la Potosí, ¿no es cierto? Entonces, es mucho peor todavía. Ahí debe ser una pendiente de más del 100%. Entonces, fíjense, entonces, eso no me van a confundir con lo que significa una carretera con un área urbana. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con ese antecedente de los tipos de terrenos, vamos a entrar directamente a ver una tabla, ya, de la clasificación funcional. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué me muestra la tabla? Lo que básicamente me muestra es la velocidad de proyecto, ¿sí? Y ahí pueden observar ustedes 3 velocidades. ¿Por qué 3 velocidades? Les explico. Cada una de ellas corresponde al tipo de terreno. La primera corresponde a terrenos llanos, la segunda a terrenos ondulados y la tercera a terrenos montañosos. ¿De acuerdo? Entonces, claro que esas son velocidades máximas, ¿no? O sea, las mínimas en realidad, bueno, en nuestro medio depende del tipo de vehículo, pero las máximas sí, son los que todos controlan a nivel mundial, ¿ya? Ahora, el otro aspecto. Tenemos las categorías al lado izquierdo, las autopistas, autorrutas y primarios. Como pueden observar ustedes, las autopistas y las autorrutas tienen 2 calzadas sí o sí, ¿ya? Los primarios pueden tener 2 calzadas también o pueden tener una sola calzada, como sucede, digamos, en el 80% de nuestras carreteras a nivel nacional. Son primarias, pero de una sola calzada, ¿ya? Ahora, los colectores, como les hacía la referencia, fíjense, en algunos casos pueden tener también hasta 2 calzadas. Y esas avenidas que les he mencionado, o sea, la Blanco Galindo, la 6 de marzo, la doble vía La Guardia, etcétera, tienen 2 calzadas, ¿no es cierto? Pero más ahora en el tiempo se han convertido en avenidas. ¿Por qué? Porque el crecimiento urbano pues ha afectado completamente en la colindancia de esas carreteras, ¿no es cierto? De esos caminos. Y el resto, fíjense, resultan ser, o tener más bien, una sola calzada, ¿ya? En las que tienen 4 calzadas, entonces en el número de carriles, en la columna de número de carriles, dice 4 o más unidades direccionales, unidireccionales. ¿Qué quiere decir eso? Que mínimamente cada calzada va a tener 2 carriles. Sumando las de la otra calzada son 4, ¿no? Por eso dice 4, ¿de acuerdo? Pero en una BD, o sea, en una bidireccional, tenemos obviamente solo 2 carriles, ¿no? Una de ida y la otra de retorno, ¿no? Esa es la otra aclaración que hacemos para esta clasificación. Y aquí en velocidades al final podemos observar que hay una velocidad de 30 kilómetros hora, ¿sí? Y fíjense ustedes, ya según la clasificación funcional de la ABC, la velocidad mínima de un camino o de una carretera es de 30 kilómetros hora y la velocidad máxima tiene que ser de 120. Ese es el rango de velocidades. ¿Por qué le han colocado el asterisco? Aquí arriba está la explicación, ¿no? Dice menor que 30 kilómetros hora en sectores puntuales y conflictivos. Pero esa velocidad la tengo que solamente manejar cuando se trate de caminos de desarrollo. Eso es evidente.
Muchas veces para acortar distancias ya hay que planificar mayores pendientes y obviamente eso hace que la construcción sea más corta y no, digamos, una construcción que obviamente en función de la longitud se haga más largo y más costosa. Pues en esos casos sí podemos usar esa velocidad. Ahora, el código tipo. Fíjense, para cada una de las clasificaciones antecede, en el caso de las autopistas, una A, en el caso de las autorutas, una AR, perdón, de las primarias, una P, y N, en este caso, resulta ser, ¿qué cosa? El número de carriles, ¿ya? En todo caso, tendríamos inicialmente que anotar 4 y XX resulta ser la velocidad de proyecto, ¿no es cierto? Entonces, así podemos codificar nuestras carreteras en forma funcional. Muy bien. Entonces, pasaríamos a ver las autopistas. Bien, jóvenes, yo sé que este tema es relativamente muy teórico. Entonces, vamos a quedar en esta parte para no desfasarnos con lo que vaya avanzando con el otro paralelo. Quedaremos acá, pero antes de que nos retiremos, quisiera ver si tiene algunas preguntas. Creo que se han dormido todos. No, Inge, estamos atendiendo, pero Inge, no hay pregunta. Está todo bien, ingeniero. Sí, Inge, se ha comprendido. ¿Sí? No hay Muy ninguna duda. bueno. Ya está bien, gracias. Ustedes son el paralelo A, ¿verdad? Sí, No sé ingeniero. Sí, si hay Inge. Inge. Sí, Inge. no sé si hay personas que tienen examen de mesa. Por favor, Inge. quiero Sí, ingeniero. comunicarles que el examen lo tendríamos que dar el día martes a las 6:30 de la tarde. ¿Qué les parece? Se da como consulta. Por mí, Inge, no hay problema, pero puede ser 6:15, ingeniero. Uy, Inge, dígame. A ver, escucharé las propuestas y después. Respecto al examen de mesa, Inge, que yo no estoy habilitado, pero de otra materia tengo, dice que el Moodle está saturado. ¿Y es verdad, Inge? Sí, pues, o sea, todos están queriendo, yo también estoy migrando al Moodle, porque es plataforma de la universidad. Pero yo ya sabía que andaba muy saturado, por eso decidí yo el anterior semestre irme al Classroom, ¿no? Que es más, en mi criterio es más liviano, etcétera, etcétera. Y bueno, pero el examen que vamos a dar va a ser como hemos hecho el examen final, ya por eso. Es que quiero tomarse a los dos paralelos, porque para que no me digan, ingeniero, al B le había preguntado facilito, los del B al A le había preguntado facilito. Entonces, no, pues un solo examen para los dos paralelos. Entonces, eso es lo que quiero hacer. Por favor, no es una imposición. Ahora, si ustedes están de acuerdo, tal vez pueden sugerir otro horario. No precisamente de las 6, porque a esa hora también hay problemas de funcionamiento de los sistemas del Internet, porque hay bastante concurrencia de usuarios. Podríamos dar tal vez en una mañana o una tarde. A las 4 me parece un buen horario. Y podría ser así, o sea, les hago una propuesta. Bueno, yo sé que son pocos los que están en el problema. El miércoles daremos a las 4 de la tarde, ¿les parece?
Ya, o sea, ese horario lo tomaremos 4 de la tarde para no perjudicarnos tampoco en las clases, porque ustedes saben, ya se ha relatado N veces que es un semestre muy corto. A ver, alguien ha levantado la mano. Está bien, Inge. El miércoles a las 4 sería, está bien, Inge. Por mí también, Inge, está bien a las 4 el miércoles. Sí, ingeniero, está bien. Está bien. Entonces yo voy a comunicar así al otro paralelo que a las 4 de la tarde vamos a dar ese examen. Quedaré en ese horario nomás ya. Es seguro que vamos a dar el miércoles a las 4 de la tarde, jóvenes. Así que prepárense nomás ya. ¿Listo? Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero, gracias. Está bien, Inge, gracias. No, porque si hay algún otro detalle que podamos abordar, por favor. Bien, entonces vamos a quedar acá. El día miércoles, bueno, con ustedes la materia nos vemos el día miércoles a las 10:30 de la mañana. ¿De acuerdo? En cuanto al material, jóvenes, voy a tratar de cargar este fin de semana y les comunico el miércoles. Por favor, no hagan ese ruido. Entonces, quedaríamos en esa parte y les agradezco por su atención y nos vemos el día miércoles a las 10:30. Gracias, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.